cómo elaborar un glaseado de torneados de papa y de zanahoria. Además del glaseado, que es un método de cocción compuesto, vamos a elaborar también un método de la clasificación de los sencillos húmedos y con ello también una técnica muy importante que es los torneados. Te comento, principalmente los torneados, pues es una técnica que algunos definen como corte y algunos otros autores gastronómicos no, pero principalmente la cuestión es que dentro de un torneado vamos a lograr una presentación con una forma particular. La característica es que tenga una forma ovalada, tipo parecido a un balón de fútbol americano, con diferentes caras. Existen varios tipos de torneados que vas a poder observar enseguida en el diagrama que te mostraré. Además de ello, entonces, podemos observar que el punto, como ya te estaba explicando, tiene que ser ovalado, ¿no? Sin embargo, pues existen diversos tamaños o que son un poco más redondeados sin perder la base ovalada o algunos otros más alargados. Este tipo de técnica se aplica principalmente a vegetales que son duros, como por ejemplo la papa, la zanahoria son los más utilizados. También se puede utilizar en calabaza y algunos otros que son menos comunes que se llegan a aplicar. Lo que sí es que no se aplican, como por ejemplo para vegetales de hoja, en donde ahí el corte y la técnica es de otro tipo, que ya hemos visto en otros videos, y tampoco para vegetales o frutos que tengan gajos, ¿no? Que también ahí aplicará otro tipo de técnica. Sin embargo, entonces, lo que es muy importante para poder realizar esta forma es buscar la simetría, que aunque insisto, otra vez, no tiene una medida que tenga que ser demasiado rigurosa en tantos centímetros o milímetros. El punto es no perder esa simetría ovalada y o generar las diferentes caras con las que puede llegar a estar compuesto. Uno de los elementos importantes para poder generar este tipo de corte es un cuchillo mondador o moldador, que en otros videos ya lo habíamos observado y que aquí es el protagonista porque básicamente vamos a poder hacer todo con él. Puede ser recto o curvo. Algunos dicen que sirve uno más que otro. Yo considero que depende mucho de cómo cada quien se acomode para poderlo aplicar. Entonces vamos a pasar ahora con los ingredientes. Vamos a utilizar de 1 a 2 piezas de zanahoria, de 1 a 2 piezas de papa, en donde el tamaño del propio vegetal y su grosor no será lo mismo de aquí y de acá. Desde ahí ya vamos a obtener cierto tipo de torneado o no de todas se puede sacar exactamente igual, pero vamos a tratar de permanecer en la simetría que te estaba diciendo. Además de ello, también necesitamos de 2 a 3 cucharadas de mantequilla y de 3 a 4 cucharadas de azúcar. Esto dependerá también en el sabor que nosotros queremos dar, pero estos elementos son importantes para hacer el método de cocción compuesto, que es el glaseado, y más adelante te hablaré de ello. Para sazonar vamos a utilizar sal, pimienta, un poco de azafrán y eneldo. El eneldo en esta presentación en hoja seca. El azafrán va a permitirnos aromatizar bastante la preparación e inclusive que tome un poco de color. Entonces, además de los ingredientes, necesitamos estación de corte y poder empezar con la preparación. Para poder comenzar con la técnica es necesario recordar que aquí un elemento principal es la presentación. Es muy utilizado este tipo de técnica en los vegetales con esa forma, emplearlo como una guarnición, ¿no? Dentro de algún plato fuerte acompañando alguna proteína, o también utilizado en un amuse-bouche, que es lo que comúnmente conocemos como entrantes, ¿no? O aperitivos, que también se pueden presentar así los torneados. Para la técnica es muy importante primero ver la forma del elemento, que ya te estaba mencionando hace un rato, de
del tipo de ingrediente con el que vamos a trabajar, y que si nos damos cuenta, por ejemplo, en esta papa, ya tenemos una forma y no va a ser tan difícil poder extraerlo porque propiamente la papa ya viene algo así ovalada, ¿no? Entonces nada más será darle un poco más de simetría. Sin embargo, si tenemos una papa que esté mucho más plana o grande, puede ser que comencemos cortando por la mitad en esta posición o cortando por la mitad en esta otra posición, es decir, en forma vertical o horizontal. Aquí siempre va a depender del tamaño. Antes de empezar, como tal, tienes que analizar la estructura que tiene el vegetal. Pasando, por ejemplo, con la zanahoria, entonces aquí sí será lo más correcto empezar por cortar a la mitad en esta posición y a partir de esta sección sacar el torneado, aunque aquí puedo sacar algún tipo mucho más alargado, ¿no? Alguna variedad, como lo observamos hace ratito en el diagrama. Entonces es importante comenzar primero con el análisis de ello, e inclusive no se tiene ni siquiera que pelar, porque pues no, como vamos a ir quitando las capas, con eso mismo se nos va a ir la cáscara del producto. Y lo que sí también debemos de tomar en cuenta es que este tipo de técnica desgraciadamente desperdicia bastante alimento. Como otras veces te he comentado, pues tal vez los residuos de la zanahoria los podemos utilizar para un mirepoix y con ello hacer un caldo corto o un fondo, o los residuos de la papa, con ello hacer puré, tortas, croquetas de papa, que es lo que generalmente hacen en los restaurantes para no tirar. Entonces comenzaremos. Voy a iniciar con la papa, y para la papa entonces pondremos el ejemplo con la pieza más pequeña. De ahí entonces lo que tengo que hacer es tomar con mi mano izquierda de una manera firme el vegetal, con la mano derecha tomar el cuchillo. Voy a ir pasando en esta forma, ¿no?, el cuchillo para ir dando esa base ovalada e ir quitando los excedentes. Si tú te das cuenta, aquí tengo que quitar un poco de excedente para que no esté tan ancho, y también tengo que lograr que esta parte de la papa, que es mucho más plana, tenga una curvatura, ¿no? Entonces, una vez que he analizado eso, bueno, entonces lo voy a trabajar. Y luego, por último, el dedo pulgar nos va a servir como apoyo, pero es muy importante que lo bajemos, no colocarlo aquí en esta posición como te lo estoy colocando, porque si se me zafa un poquito, se me resbala el cuchillo, va a caer sobre mi piel y entonces me voy a cortar. Por lo tanto, entonces tengo que posicionarlo más alejado para que entonces así, si se me resbala, ¿no?, observa, ¿no?, esto se vaya, ¿no?, tenga todavía espacio y se vaya hacia el otro lado el cuchillo y tenga menos riesgo de un accidente. Entonces voy a empezar con ello y date cuenta de esta curvatura que te estaba mencionando, que es súper importante, de donde voy a extraer la forma. Creo que una de las formas más fáciles es hacerlo en forma simétrica. De lo que traté de rebajar del lado derecho, lo hago del izquierdo, ¿no?, y posteriormente ir con las otras dos caras. Creo que es la forma más fácil para no perder la simetría, porque muchas veces el error al tratar de generar este tipo de corte es que vamos quitando y quitando muchas capas del producto, pero sin buscar exactamente la forma, o perdemos de vista eso que queremos generar en el producto, y entonces acabamos con un torneado muy muy pequeño, 1 y 2. Quitamos más alimento de lo que deberíamos de haber hecho, y tampoco se trata de ello, ¿no?, que eso es súper importante. Entonces, una vez que paso las dos, ¿no?, recuerda lo que estoy haciendo como en 4 partes, 1, 2, 3 y 4, ¿no? Después de ahí trato de pasar a esta sección, a lo que serían como los vértices, para que entonces empiece a hacerlo mucho más redondeado y que no me vaya a quedar plano. Esta es una forma en 3D, significa que entonces por todos lados debe de resultar ese ovoide con el que estábamos mencionando, ¿no? Entonces,
voy a seguir. Aquí ya estoy dando una buena forma. Tengo estas dos caras algo planas, entonces empezaré a trabajar con ellas. Y bueno, pues aquí al no quitar la cáscara, inclusive nos damos cuenta, ¿no?, de dónde fue donde ya pasé la base para mi corte y en dónde es donde todavía no he trabajado el alimento. Recuerda que es esencial, si te das cuenta, girarlo, ¿no? Ese es un punto importante, porque no quiero excederme solo en un costado del alimento y ocasionar que voy retirando solo de una sección, pero descuido otra. Entonces ya va. Todavía aquí está ligeramente plano y acá atrás, que es como lo que estoy tratando ahorita de rebajar. Los costados ya tienen suficiente forma. Aquí está, ¿no?, lo que te comentaba. Ya tiene suficiente forma. Nada más entonces ahora lo que hay que trabajar un poco más es en las caras frontales, podríamos llamarlo así, a que no estén tan planas. Entonces ya tengo la forma, aquí está ya el ovalado. Vamos a rectificar de acuerdo al diagrama que estás observando. Para el tipo de torneado que vamos a obtener, en el cual la traducción al español es Castillo, Chateau, y es de 60 gramos y como observas justamente ahí está en el punto, ¿no? Entonces nada más para terminarlo, para que tenga el punto como en el diagrama, voy a hacer rectas las puntas, que es característico en ese tipo de torneado. Son rectos y el ovoide en esta sección. Voy a continuar ahora. Bueno, antes de ello voy a hacer la otra pieza de papa, pero quiero que observes solo lo que eliminé, que como te decía, sí es una parte, pero de todas formas no fue demasiado de la porción de papa que yo tenía, que pues estaba trabajando con una papa pequeña, pero tómalo en cuenta por lo que te comentaba, que a veces ocasionamos ese error. Voy a aplicar lo mismo para esta porción de papa. Recuerda y ve cómo estoy haciendo el corte. Aquí quito menos y en los extremos quito más para poder causar ese efecto ovalado, ovoide. Y voy a continuar haciendo lo mismo hacia la otra sección de la papa. Siempre la cantidad y tipo de corte va a depender de la forma que tenga la papa. Desde hace rato te comentaba que esta nueva porción es un poquito más grande y trae un poco menos forma, pero lograremos obtener la misma base. Con las zanahorias voy a hacer otra de las clasificaciones de torneados de la sección que es más delgada, sin embargo ya va, ¿no? Otra vez, entonces de ahí recuerda lo que te comentaba. Yo considero que no hay una fórmula totalmente segura para poder hacer este tipo de técnica, porque va a depender del alimento con el que estás trabajando, la forma de lo que ya te estoy explicando. Pero mi consideración, lo más fácil para organizarte sería, ¿no?, siempre extremo derecho, extremo izquierdo, y así hasta que ya obtengas la base del óvalo, y después de ahí cara frontal, cara trasera, ¿no?, e ir después de eso regresando hacia los extremos y los costados. Recuerda que en las caras, las que yo denomino caras, es donde veo que el alimento es más plano, ¿no? Y entonces eso es lo que debemos de quitarle a esas caras, la frontal y la trasera, quitar esa base plana. Entonces voy a seguir trabajando con el mismo punto y rectificaremos en la forma y posteriormente en las puntas. He terminado
con esta porción. Vamos a rectificar para que estén en la sección. Muy bien, ¿no? Regularmente entre 3 a 4 grados más arriba y más abajo lo podemos utilizar. Algo que te quiero comentar también es que observes con esta rebanada. Si te preguntas cuántas caras llevas, porque también muchas ocasiones es bien importante rectificar, porque hay elaboraciones que tienen que estar hechas exactamente en 7 o en 9 caras. Podemos cortar una, pues vamos a decirlo, una rebanada a partir de aquí, ¿no? Una rodaja en esta forma, y entonces ahí rectificamos las caras, perdón. Entonces aquí esta es 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Entonces quiere decir que estoy en una buena sección. Por lo regular son de 7 a 9 las caras que debe de tener, y así lo observarías. Básicamente, pues esta forma sería un hectágono, ¿no? Entonces, ahora, ya que rectificamos esto, también es denominado este tipo de corte como ovoide o como un barril, en especial ese tipo particular de torneado que hice con la papa. Ahora entonces vamos a trabajar con la zanahoria. Voy a cortar la zanahoria por la mitad, que era el primer punto que te estaba diciendo, que tenemos que de ahí partir. Y entonces bueno, pues voy a hacer con la zanahoria, como la zanahoria se presta voy a hacer una variante del torneado mucho más alargado, ¿no? Entonces de aquí empezar, ¿no? Aquí empezaría del centro hacia abajo, porque la zanahoria está mucho más recta en estas orillas, ¿no? Entonces del centro hacia abajo para hacer aquí la curva, del centro hacia acá para hacer la curva. Igual, en este tipo de vegetal que es mucho más largo, el orden que tendríamos que seguir, te digo, no es siempre lo mismo, pero para que más o menos te guíes, sería primero del centro hacia la orilla superior, del centro hacia la orilla superior del otro lado, después, ¿no?, del centro hacia abajo, en la orilla, del centro hacia la otra orilla, y entonces ahí ir formando el ovoide que te estoy aquí ahorita, para que lo vayas identificando, te lo vayas imaginando, circulando con el cuchillo. Entonces de eso es de lo que se trata el orden en los cortes que tienes que ir realizando. También es importante que vayas rectificando con las puntas, ¿no?, para que en algún momento las puntas empiezan a ser demasiado alargadas, tener un control de ello, ¿no? De igual forma lo haré hacia la otra sección. Entonces observa qué diferencia tenemos, ya se empieza a notar, ¿no?, el ovoide de lo recto que tenía. Ahí es como podríamos observar la guía. Y no me acuerdo si ya te lo mencioné, pero esta es una parte también esencial. Cuando tú tomas el alimento en esta posición y lo ves alejado, te vas dando cuenta de cuál es la sección en donde ya cortaste mucho, como por ejemplo acá, y aquí tendría que cortar un poco más para que los dos estén mucho más simétricos. Y aquí tengo un buen corte de este lado, pero lo que me sobra es esto. Entonces, tomar los alimentos en esta posición nos va a ayudar a ir identificando si lo estamos haciendo simétricamente o no. También lo puedes tomar y alejarlo, ¿no? Entre más lo alejes de tu vista, vas a poder rectificar esa simetría que ahorita te estaba diciendo. Entonces ya vi que aquí era la sección en donde no había cortado todavía lo suficiente, y así lo trabajaré con la porción. Muy bien, entonces estoy terminando de dar la forma. Te voy a poner ahorita una comparativa, que eso es importante. Creo que en todas mis clases lo digo, pero siempre recuerda que de menos a más, ¿no? Y más en este caso, porque si te pasaste de la forma, después cómo se lo pegas, ¿no? Súper importante. Ahora vamos a rectificar que estos tipos de este otro tipo de torneado va de 20 a 30 gramos. Entonces estamos en el rango, ¿no? Vamos a observar con las otras variedades, ¿no? Ahí estamos, entre 20 a 30 gramos, ¿no? Y tenemos entonces la forma. Ahora, ve en la comparativa,
¿no? De cómo iniciamos, acuérdate, ve que aquí inicié el corte, ¿no? Y cómo de ahí poco a poco entonces voy rebajando, como te acabo de decir, en el orden, y entonces obtener la forma que estamos buscando. Ahora compáralo, ve estas puntas, cómo ya están marcados los cortes que te dije, y ve que si lo giras, aquí no, estos dos sí, aquí un poquito y aquí nada. Entonces ve cómo poco a poco, con el orden de los cortes que te mencioné, nos vamos guiando hacia lo que queremos obtener. No se te olvide, para que veas, por eso dejé este pedazo así, para que veas la comparativa, y en el diagrama de la imagen que vas a observar esta tercera, entonces veas, ¿no? Que obvio esto no está bien hecho y que esto no es simétrico. Y entonces este tipo de torneados, que es una técnica para dar forma, embellecer el producto, no es necesario que mida determinado grado en centímetros o milímetros, sino basarse en las clasificaciones que ya observaste anteriormente y en la base de gramos que van a medir cada uno de ellos, y ya observaste ahorita este tipo de aplicación. Una vez que ya tenemos los cortes, vamos entonces ahora al método de cocción. En este método de cocción voy a seccionarlo por dos partes. Primero voy a blanquear, y ahí ya está el agua en el punto exacto. Le voy a agregar sal. Observa las pequeñas burbujas que se están formando en el agua. Y no se te olvide que no se tienen que formar más, sino la temperatura está subiendo. Con el termómetro lo podemos rectificar, pero si no tienes termómetro, así es como se debe de observar. Entonces voy a blanquear. Voy a colocar los dos vegetales al mismo tiempo, pero recuerda que la papa es más dura y este corte es más grueso, ¿te diste cuenta? Es más grande, entonces lo voy a dejar más tiempo, aunque todos los voy a poner al mismo tiempo, ¿no? ¿Y qué es lo que ocasionaré? Primero sacar la zanahoria y posteriormente sacar la papa. Una vez que termine de blanquear, el otro punto es que voy a hacer el glaseado. Para eso tengo el resto de mis ingredientes. Acuérdate que la sal dentro del blanqueado nos ocasiona que los colores queden más vivos, y recuerda también que el blanqueado es por poco tiempo. Voy a rectificar en un momento, porque en el glaseado se quedarán un poco más en contacto con la temperatura, pero aproximadamente ahorita dejaré de 5 a 7 minutos, tal vez 7 u 8 la papa, y sacar aproximadamente a los 4 o 5 la zanahoria. Voy a subir un poquito en la flama, ¿no? Y también ya tengo lista agua agua fría para poder hacer el shock térmico. Y ahí está entonces el control de las burbujas, ¿no? Y tú vas rectificando si subir o bajar más la flama. Después de ello daré el shock térmico. Han pasado 5 minutos y la zanahoria está lista. A la papa todavía le va a faltar, pero lo que quiero que veas es cómo se tiene que insertar el cuchillo para rectificar, y que esté ligeramente suave, no totalmente, porque acuérdate que el blanqueado no da esas características. Entonces ya va a estar. Si ahorita mismo lo hacemos con la papa, que ya lo estaba revisando, con la papa debe estar mucho más duro, ¿no? Casi no se puede, apenas está ahí, ¿no? Y entonces por eso es que todavía lo voy a dejar. Rectifica la temperatura que tiene el agua, ¿no? Que sigue en este punto. Acá tengo el agua fría, en las cuales le voy a dar el shock térmico a la zanahoria, y dejaré aproximadamente unos 4 minutos, 3 más, para proceder con la papa. En este momento ya está lista la papa. Al insertar el cuchillo es mucho más suave, no totalmente, recuerda. Y entonces voy a pasar al agua fría para dar el shock térmico. Recuerda que este fue un método de cocción de los que pertenece a la clasificación de los húmedos. A partir de ahí, ahora voy a pasar
a hacer la siguiente sección del método de cocción para el total de este platillo. Observamos los colores. Claro que en la zanahoria podemos identificarlo perfecto, cómo debe quedar, con un blanqueado y una diferencia contra el hervido. Ahora entonces voy a pasar a elaborar el glaseado. Para elaborar el glaseado voy a colocar un poco de la mantequilla. Puede ser en una budinera o en un cónico. Voy a tener lista también agua y la parte del azúcar. La cantidad de azúcar que vamos a agregar va a ser dependiendo totalmente de cómo se vaya observando la preparación. Se va a ir modificando. Cuando se vea que la mantequilla está algo más derretida, vamos a agregar una parte del azúcar. Aquí te voy a mostrar una técnica que no necesariamente requiere una salsa para glasear. Otro platillo que va con este método de cocción son las costillas a la barbecue, en donde observamos este método de cocción. La barbecue nos sirve para glasear, elaborar el método de cocción y además darle esa consistencia a las costillas. Entonces, ya tenía la mantequilla mucho más líquida, casi, no hay problema de que todavía falte un poquito. Y ahora, a partir de ahí, agrego un poco de azúcar, no todo, rectifica, ¿no? Y de hecho, pues poco a poco lo voy a ir agregando. En la cantidad de azúcar y ahora agregando mis torneados. Así comenzará el glaseado. Y una característica, como te estaba poniendo el ejemplo de las costillas barbecue, es que en este método de cocción debe de haber una capa brillante proveniente a partir de los azúcares integrados, ¿no? Se pueden utilizar también vino, aquí le podríamos agregar en ese momento para aromatizar, o podríamos utilizar también jugos de frutas. Los jugos de frutas, como son altos en contenidos en azúcares, nos ayudan a hacer el método. Y entonces lo que estamos buscando es que se le forme una capa brillante al alimento sin que llegue a caramelizar, porque ya el caramelizado ya estamos hablando de otro grado y otra preparación, ¿no? Diferente a esto. Esto que está aquí en el fondo es lo que da la base del glaseado, proveniente a partir del azúcar. Por lo tanto, vamos a obtener entonces preparaciones agridulces con este método de cocción. Una vez que hemos formado esa consistencia, vamos a agregar algo de agua, casi atrapar el ingrediente, no por completo, más o menos que está entre la mitad y 3/4, y voy a sazonar con un poco de sal, pimienta, los insumos que te estaba diciendo hace ratito. Voy a agregar el azafrán, para aromatizar y dar un poco de color a la preparación. Y entonces, a partir de este momento, para generar el glaseado, voy a dejar que esta porción reduzca en flama baja, poco a poco. Por eso era importante que apenas si se comenzaran a suavizar los vegetales durante el blanqueado, y por eso no lo servía, a pesar de que la papa es dura. Pero como esta parte del proceso va a ser un poco más prolongada, no quiero al final terminar con vegetales sobrecocidos o aguados. De todas formas deben de resultar al dente. De una vez voy a agregar también un poquito de eneldo y poquita pimienta
para después rectificar el sabor total al final. Ahorita la flama está alta y de ahí voy a bajar. Entonces, ¿qué tengo que observar? Bueno, uno, que el líquido se va evaporando, se va reduciendo. Otro, que va espesando. Aparte de que se va a hacer menos, va a espesar. Y que poco a poco se van suavizando un poco más los vegetales. Para ello, y que sea más rápido, lo voy a tapar. Pero observa ya el grado de flama que tengo, en el cual ya va a ser menos. Podría terminar esta parte del glaseado en horneado, por ejemplo, o lo puedo terminar aquí mismo en la estufa. Claro que la temperatura que voy a generar en uno o en el otro son distintas, pero al final tengo que llegar al mismo punto del resultado, no sobrecocer el alimento, que no esté demasiado aguado y ocasionar que reduzca la preparación. En un momento más vamos a observar cómo reduce y después cómo se tiene que terminar al momento de presentar. Han pasado 10 minutos durante la cocción en el glaseado. Todavía le falta un poco, pero observa que ya redujo la preparación. Eso es importante. Y también que en cierto momento hay que mover el alimento. Aquí, para este método que es compuesto, no hay tanto problema que el líquido no esté cubriendo. Sí debemos de tomar en cuenta que tenemos que nosotros mover, pero acuérdate que ya trae un trato previo de otro método de cocción, entonces no corremos el riesgo en el que quede crudo y cuestiones así. Para eso se le dio el trato previo. Pero sí es importante de por lo menos unas 2 veces moverlo. Todavía falta que reduzca un poco más, en un momento regresamos con ello. Han pasado aproximadamente 14 minutos y ya tenemos el glaseado. Este es el glaseado que te comentaba. No le tuve que agregar mayor cantidad de azúcar, de hecho de la que estaba porcionada desde el inicio de la clase, que fueron 4 cucharadas, todo esto me sobró. Con esto fue suficiente y entonces ya nada más por último estoy terminando de bañar para que toda la preparación tenga esta cubierta. Esto es justamente el glaseado de lo que te dije. Ve cómo redujo la característica, la consistencia que debe de tener, que es punto nap, no caramelizado, porque ya ahí ya estamos hablando de otro tipo de técnica y no el método de cocción. Ahora entonces lo que me quedará será presentar. Voy a colocar al centro lo que son los torneados de papa y por los costados los torneados de zanahoria. Al mismo tiempo también voy a glasear un poco más. Recuerda nada más, no se te olvide, que es un punto importante que he mencionado, que es esencial dentro de este platillo esta cuestión del glaseado, que es con el que voy a hacer ahorita, ¿no? Y también controlar la temperatura, porque si no podemos ocasionar que se espese de más, que se cristalice la preparación o inclusive que amargue. Entonces hay que tener en cuenta esa situación, que es bien importante. He rectificado el sazón desde antes de empezar a emplatar para ver si con la cantidad de sal y pimienta que había agregado de un inicio fue suficiente, y si es así ya no tuve que agregar más. No se te olvide también ese punto. Nos va a resultar una preparación agridulce, ¿no? Es lo característico. Y entonces es así como tenemos la técnica de torneados y método de cocción compuesto, glaseado. Además también aplicamos un blanqueado. Por último te quiero comentar los siguientes aspectos. Además de la zanahoria y papa que utilizamos el día de hoy, podemos usar también calabaza. Si tú vas a empezar apenas a hacer torneados, la calabaza es muy buena porque como es más suave, te ayuda a que puedas controlar mejor la forma, ayuda bastante.
Y también, bueno, hay que controlarlo dependiendo de la cocción que se le vaya a dar, o el blanqueado, si también se va a hacer el glaseado, nada más controlar la temperatura porque la calabaza por sí es mucho más suave, ¿no? Como estamos comentando. Debemos de obtener consistencias al dente, no se te olvide como lo estás observando ahorita. Y también el otro punto que te quiero comentar es con respecto del método de cocción del glaseado, en el cual este método de cocción, ya viste su aplicación, también tiene otra vertiente por parte de técnica. La técnica sería como cuando utilizamos, por decir, las donas glaseadas o los roles glaseados, ¿no? En la base de pan, inclusive también galletas, la cual también requiere azúcar. Puede ser azúcar estándar, azúcar blanca o azúcar glass, es lo mejor, pero ahí el cambio es que vamos a proporcionar una capa en donde no vamos a estar generando temperatura. En algunas ocasiones todo llega a ser frío y esa es la vertiente del glaseado en técnica culinaria. Hoy, como observaste en esta receta, es por parte del método de cocción. Una vez así que hice esa aclaración, entonces ahora sí terminamos con esta receta. Muchas gracias, soy la chef Margarita Ramos Cruz. Dale like.